nuestra nueva clase, aprender bastante. Tenemos 2 horas para hacerlo. Espero que adquieran los conocimientos, ¿verdad? Pues lo principal para uno de estudiante es aprender, ¿verdad, jóvenes? No es ganar, es aprender, ¿verdad? Y eso les va a servir a ustedes para salir adelante como profesionales, jóvenes. Bueno, entonces lo último que nos quedamos viendo fue lo que es los agentes oxidantes. Vimos que los agentes oxidantes débiles rompían solo el enlace pi del doble enlace y los agentes oxidantes fuertes van a romper tanto el sigma como el pi. Entonces, lo último que vimos fue exactamente esos ejemplos. Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejemplos en la pizarra. Entonces, ahí está lo que vimos ayer. Y esto pues nos sirve para investigar y determinar qué tipo de alqueno tengo a partir de las fracciones que obtengo después de una oxidación, que puede ser con oxano, puede ser con dicromato en medio ácido o un permanganato en medio ácido. Bueno, entonces vamos a ver eso, si me dejan, pues, porque no hay manera de que empiecen, entren, ¿no? Entonces, fíjense, pues. Entonces, si yo tengo un alqueno no sustituido y le agrego un agente oxidante fuerte. Entonces, lo primero que tengo que ver es que voy a romper el simple y el doble enlace. Eso es lo primero que tengo que ver. Entonces, vamos a ver que en este caso se dan cuenta que al romperse este enlace, lo que voy a obtener van a ser 2 moléculas de formaldehído. Entonces, por los métodos químicos, yo determino el que obtuve formaldehído y únicamente formaldehído, entonces yo ya sé que el alqueno tiene que ser no sustituido. Eso es lo importante de esta prueba. Bueno, entonces ahora, si yo tengo un alqueno disustituido, puedo tener 3 casos. Puedo tener que sea, ¿cómo se denomina este disustituido, jóvenes? ¿Cómo se denomina este? ¿Cómo se Geminal. llama? ¿Perdón, cómo? Geminal. Geminal. Entonces, fíjense, pues, que solo con el hecho de 2 puedo obtener ya bastante información. Entonces, por ejemplo, podría haber tenido entonces aquí tengo el geminal. ¿Y este cómo se denominaría, jóvenes? ¿El siguiente? Trans. Trans. Sería trans. ¿Y el siguiente? Cis. Bueno, entonces se dan cuenta que en disustituido tengo esos 3 casos. Y en los 3 casos me sale diferente. Bueno, no, en estos 2 casos me va a salir igual, ¿se dan cuenta? Pero en este me va a salir diferente. Entonces, al romper aquí, o sea que aquí puedo yo determinar o diferenciar entre un geminal y un trans y un cis. Entonces ahora yo le agrego un agente oxidante fuerte. Le agrego un agente oxidante fuerte. Y entonces ahora, ¿qué voy a obtener? Se dan cuenta que aquí vamos a ver bien la diferencia. De un lado, voy a obtener una acetona
que es del lado donde está el geminal, y del otro lado voy a obtener un formaldehído. Entonces yo puedo distinguir, vamos a ver fácilmente entonces entre el GEM, el trans y el cis. Si es GEM, voy a obtener una acetona. ¿Ya? Ahora miremos con este, ¿qué es lo que obtengo? Agente oxidante fuerte. Entonces acá voy a obtener un CH3, CH2, y de ahí voy a obtener un aldehído. Pero se da cuenta que en este caso, como el R y este R son iguales, voy a obtener 2 moles del mismo aldehído. Voy a poner al revés para lo que se den cuenta ahí. COH, CH2, CH3. Aunque lo puse al revés, de todos modos es el mismo, porque tiene 3 átomos de carbono. Entonces aquí no obtengo cetonas. Se dan cuenta que aquí obtuve una cetona y aquí no obtengo cetona. Obtuve 2 aldehídos. Y aquí, como el aldehído es el mismo, yo puedo determinar de que las 2 cadenas son iguales. Porque si fueran diferentes, me tendría que dar 2 diferentes aldehídos. ¿Qué les parece? Bueno, agreguémosle al cis, agente oxidante fuerte. Y entonces, acá, se rompe acá. Se rompe acá. Se rompen los 2. Y entonces me queda CH3COH. ¿Ok? Y del otro lado, ¿qué me queda? Me queda lo mismo, ¿verdad? O CH3H. Entonces, aquí otra vez, ¿verdad? Como el R es igual, me va a quedar solamente un tipo de aldehído, que sería el acetaldehído. Arriba es el propionaldehído. Entonces, acá con esto yo podría diferenciar entre el cis y el trans. No me va a formar ninguna acetona, ¿se dan cuenta? En cambio, el geminal sí. Y así puedo yo ir determinando la estructura de lo que es el doble enlace, ¿verdad? Bueno, entonces, para eso se utiliza esta reacción. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a seguir ahora con la acidez de alquinos. Entonces, por supuesto, cuando hablamos de acidez de alquinos, necesariamente tiene que hacer un alquino terminal, jóvenes, porque si no, no se puede, ¿verdad? Tiene que tener hidrógeno. Vamos a ver acá una clasificación de la acidez de las hibridaciones del carbono. Fíjense pues, ¿cuál es la hibridación más ácida? A ver, Adrián Esteban. SP, SP2 o SP3. SP. SP porque tiene el valor más alto de electronegatividad. Bueno, a ver, ¿a quién se le ocurre por qué será entonces de que el SP será el más ácido, jóvenes? A ver. Si alguien me dice eso, le doy puntos extras. A ver, ¿por qué será que el SP entonces es el más ácido? Las SP aumentan la acidez. No. No ¿Será es por eso. por ser menos estable? No. Sí, porque aquí no estoy analizando, si se da cuenta, mi estimado Adrián, no estoy analizando orbitales P. Aquí solo estoy analizando orbitales hibridizados. Bueno, a ver, pues, no es tampoco, Víctor José. A ver, ¿alguna otra? Bueno, entonces, fíjense, pues les voy a dar una pista, pero ya con eso ya no hay ganancia. ¿Cuál de esos 3 orbitales hibridizados es el más esférico?
LSP. LSP. LSP, ¿se dan cuenta? Entonces, al ser más esférico, quiere decir de que va a traer más carga porque la distancia es más pequeña, porque entre más esférico es, la distancia entre el enlace del carbono y el hidrógeno va a ser más pequeña. Entonces, por eso es de que el SP es el más ácido, porque es el más esférico. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la reacción de acidez? Bueno, sería la reacción del carbono SP, SP2 o SP3 y el rompimiento, que me va a dar el H. Eso sería la acidez. Por supuesto, me va a dejar un carbanión, ¿se dan cuenta ustedes? Me va a dejar un carbanión y me va a dejar el protón suelto. Entonces, de las tres hibridaciones, el que es más ácido va a ser el SP, porque es el más electronegativo, ¿verdad? Quiere decir de que el carbono hidrógeno SP-S es más polarizado que el carbono SP2-S y que el carbono hibridizado SP3-S. Entonces, bueno, ahí les dije ya, ¿verdad? El más hibridizado va a ser el SP-H. Entonces, ahora miren las constantes de acidez. Por supuesto, es bien importante, los que recibieron conmigo Química General 2, que la acidez es un valor relativo, no es un valor absoluto. Por lo cual, a veces puede decir de que un mismo compuesto puede ser ácido y puede ser base. El caso del agua, jóvenes. Dependiendo de contra quién esté peleando, así va a ser ácido y así va a ser base. Entonces, en este caso, nosotros decimos de que el hidrógeno del alquino es ácido, pero si ustedes miran el valor de la constante, pues esa cosa es comparado con lo inorgánico es súper débil, ¿va, jóvenes? Entonces, por eso les digo que eso es relativo, ¿verdad? No es absoluto. Bueno, entonces es comparado dependiendo de con quién lo estoy comparando. Entonces, fíjense pues, pero aquí comparando los valores sí es muchísimo más ácido que los demás. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un enlace carbono-hidrógeno, por supuesto estoy hablando de un carbono triple enlace hidrógeno. Estoy hablando de un carbono doble enlace hidrógeno y estoy hablando de un carbono SP3. Entonces se dan cuenta de que esa es la acidez que yo estoy midiendo, ¿verdad? Cómo se separa este ácido del carbono. Bueno, entonces, fíjense pues, el etino tiene 1 por 10 a la menos 25, que es el más ácido. Miren el eteno, 1 por 10 a la menos 44. ¿Hay diferencia entre uno y el otro, jóvenes, o no? ¿Hay diferencia o no? Sí, pero es mínima. Hay bastante diferencia, pues casi el doble. En el caso del etano, que sería el carbono hidrógeno SP3, es menos 152, es más del doble de ácido el etino. Entonces se dan cuenta que aquí, aunque los valores son de ácidos débiles, pero comparado, el etino es muchísimo más ácido que los demás. ¿Está claro, jóvenes, o no? Entonces, esa propiedad que tiene el alquino terminal, pues se va a aprovechar para poderlo separar o distinguir. Entonces vamos a ver el ordenamiento de acidez comparado con el agua. Miren, el agua es muchísimo más ácida que el aldehído, que el alquino. El alquino terminal es más ácido que el amoníaco. Se dan cuenta que el amoníaco es catalogado como base, pero como les digo, depende, ¿verdad? Ahora el amoníaco es más ácido, se dan cuenta, más ácido, a pesar de que decimos que es base, que lo que es el alqueno, y el alqueno es más ácido que lo que es el alcano.
Entonces, el ordenamiento de alcalinidad, o sea, de la base conjugada, pues es al contrario, ¿verdad? Entonces, acá, que es el ácido más débil, me va a dar la base conjugada más fuerte. Y que es el ácido más fuerte, me va a dar la base conjugada más débil. Entonces, se dan cuenta que los signos mayor y menor están cambiados, ¿ya? Entonces, en este caso, y por eso, en el caso de los compuestos inorgánicos, nosotros tenemos compuestos muy, pero muy ácidos. En cambio, en lo que es los orgánicos, tenemos compuestos que son muy, pero muy básicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Entonces, esta propiedad me va a servir para poder distinguir los alquinos terminales de los otros insaturados y de los alcanos, de los alquinos y de alcanos. Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Aquí vamos a ver la reacción, ya vamos a ver una aplicación directa. Entonces, fíjense pues, eso no se los puse ahí, pero bueno, se los voy a poner ahorita aquí. Entonces, yo tengo un alquino terminal. Pues puede ser cualquiera. Y entonces yo lo que tengo que agregar para que pase la reacción es puedo agregar sodio metálico o puedo agregar amiduro de sodio. Esos son los dos reactivos que puedo agregar, sodio o esto. Y entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Entonces voy a obtener bueno, lo que me interesa es esto. Entonces voy a obtener el acetiluro. ¿Verdad? Eso es lo que voy a obtener, el acetiluro. ¿Ok? Entonces, el acetiluro, ¿cómo piensan ustedes que es como nucleófilo, jóvenes? A ver, ¿qué opinan? ¿Cómo será? ¿Será fuerte o será débil? El acetiluro. ¿Fuerte o débil? Fuerte. ¿Por qué? Porque es más ácido. No. Fuerte porque tiene carga negativa, ¿sí o no? Ah, sí. ¿Ok? Y también se dan cuenta ustedes de que como viene de un ácido que tiene 1 por 10 a la menos 25, la base conjugada es súper fuerte, ¿sí o no? Porque por eso les digo yo, para química orgánica, sería un ácido fuerte comparado con los alquenos y con los alcanos. Pero en realidad tiene 1 por 10 a la menos 25, es la Ka, ¿verdad? Entonces, en términos comparativos, en realidad este es un ácido débil, entonces me tiene que dar una base conjugada fuerte. ¿Ok? Bueno, entonces, después de que yo obtengo el acetiluro con las reacciones, ya sea con sodio metálico o con amiduro de sodio, amiduro de sodio, entonces esto puedo utilizarlo como un nucleófilo fuerte. Entonces, en este caso, lo puedo utilizar para incrementar la cadena carbonada. Entonces, miren, produzco el acetiluro a partir de un alquino terminal y luego lo hago reaccionar con un halogenuro. ¿Esta reacción qué tipo de reacción sería? Pues, jóvenes, a ver.
¿Qué tipo de reacción sería esta? Que está ahí en la pantalla. A ver, pues chicos, nadie puede decirme qué tipo de reacción es. A ver. ¿Qué tipo de reacción es? De sustitución. Es sustitución nucleofílica. ¿Se dan cuenta que ahora el acetiluro sustituyó al halógeno? ¿Se dan cuenta que por eso el halógeno salió como halogenuro? Entonces la reacción sería una sustitución nucleofílica. Entonces acá pueden ver ustedes que la cadena carbonada aumentó. ¿Y en qué aumentó? Pues en carbono. Se dan cuenta que ahora tiene un alquino y tiene un grupo R que depende de qué grupo R sea, es más grande todavía. Bueno, ahora también no solamente lo podemos utilizar para agrandar la cadena carbonada, sino también lo podemos utilizar para distinguirlo de otros compuestos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Si nosotros echamos nitrato de plata a un alquino terminal, lo que obtenemos es un precipitado blanco, ¿verdad? Que es el acetiluro de plata. Y entonces cuando yo hago una prueba en el laboratorio para determinar si tengo un alquino terminal, le agrego plata y se me forma un precipitado blanco, quiere decir de que sí es alquino terminal. Igual yo puedo tener el diamín cobre, que es una mezcla de cobre con amoníaco, y entonces también, ¿qué va a pasar? Me va a reaccionar con el alquino terminal y me va a dar un precipitado rojo ladrillo. Entonces, si yo tengo un alquino terminal y le agrego diamín cobre y me forma un precipitado, quiere decir de que yo tengo un alquino terminal. Bueno, ahora, ¿para qué me va a servir esta reacción entonces? Pues lo primero sería para separar alquinos terminales. ¿Por qué? Porque me va a quedar precipitado el alquino terminal. Eso sería una forma de separarlos. Y la otra es también identificar qué tipo de alquino tengo, ¿verdad? Porque si yo no tengo alquino terminal, pues no me va a precipitar. Así de sencillo. Tanto con la plata como con el cloruro. Bueno, no sé si hay alguna duda, jóvenes. Entonces, fíjense. Lo que queda precipitado es el alquino, dijo. Es el O sea, ese polvito. El acetiluro que sería el alquino, ¿verdad? El acetiluro con el metal, ya sea con plata o ya sea con cobre. Entonces, esos precipitados, pues, me dicen si es un alquino terminal o un alquino no terminal. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Así es. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a seguir, pues, jóvenes. Vamos a ver las pruebas de caracterización. Entonces, vamos a ver que hemos visto varias pruebas de caracterización que se realizan en el laboratorio. Entonces, la primera que vimos fue para diferenciar insaturaciones alifáticas y aromáticas. ¿Cuál fue esa? El bromo en tetracloruro. Entonces, fíjense pues, si yo tengo un alqueno no aromático, ahí se acuerdan de que aromático significa que va a ser benceno o derivados, ¿verdad? Entonces yo puedo tener dos tipos de alquenos. Puedo tener un alqueno aromático, como el benceno, y puedo tener un alqueno normal, ¿verdad? No aromático. Entonces, y en este caso también podrían estar los alquinos, pero vimos que los alquinos reaccionan más lentamente. Pero bueno, entonces, para poder distinguir entre un alqueno no aromático y un aromático, puedo echar bromo en agua o en tetracloruro. Aquí eché en tetracloruro. Entonces,
El bromo en tetracloruro es de color rojo intenso. Entonces, ¿qué pasa? Si el alqueno es no aromático, la solución se va a poner clara. ¿Por qué? Porque va a haber una adición del bromo al doble enlace. Entonces, esta prueba es positiva cuando pierde el color rojo. ¿Ok? Si no pierde el color rojo, pues quiere decir de que es un alqueno o es un alqueno aromático. Bueno, a ver, léame Álvaro Cook, por favor. Pruebas de caracterización vistas para diferenciar. No, llevamos en los últimos 2 párrafos. Las insaturaciones alifáticas darían una pérdida de coloración. Las aromáticas no darían pérdida de coloración. Siempre quedaría roja. Bueno, el otro que vimos fue la prueba de Bayer, ¿verdad? Entonces, tenemos el doble enlace, le agregamos permanganato en medio alcalino, temperatura de 0,5. Entonces, si tiene un alqueno no aromático, me va a formar el glicol, pero lo que yo voy a ver es la formación de un precipitado café. Entonces, al igual que el anterior, las insaturaciones alifáticas me van a reaccionar y las aromáticas no me van a reaccionar. ¿Estamos? O sea que se quedaría, porque esta solución de permanganato es de color morado intenso. Entonces no se miraría nada. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda? Bueno, también vimos para identificar alcanos de halogenuros de alquilo, la solubilidad de ácido sulfúrico en frío. Entonces, ¿se acuerdan que vimos esa? Cuando tiene un alqueno, ácido sulfúrico concentrado en frío, me da una sulfonación y este compuesto es soluble en agua. Pero si entonces al principio tengo 2 fases y después solo tengo una fase. Así es el experimento en el laboratorio. Entonces, si yo tengo halogenuros de alquilo, no reacciona. Se quedarían 2 fases, ¿verdad? Porque acá lo que me dice que reaccionó es de que al principio tenía 2 fases y después tengo solo una fase. Si es un halogenuro de alquilo, siempre prevalecería las 2 fases. ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro? Y la última que vimos fue cómo identificar alquinos terminales de no terminales. Entonces, acá vamos a... vimos que al agregarle sales metálicas... Licenciado, disculpe, no se mira el pizarrón. Bueno, yo no lo miro, no sé si apagó su cámara. No se mira porque no lo tengo enfocado. Pero espérenme un rato, estaba haciendo otra cosa, todavía no me he pasado a la pizarra. Entonces, tenemos que identificar alquinos terminales con sales metálicas de plata y de cobre. Entonces, si yo tengo un alquino terminal y le agrego nitrato de plata, se me va a formar un precipitado blanco. Y eso quiere decir de que hay alquinos terminales. Si yo le agrego diamín cobre y formo un precipitado color radrío, quiere decir de que está presente el alquino terminal. Entonces, los alquinos que harán precipitados son los no terminales. Perdón, los terminales. Y los no terminales no darían nada. Esa sería la diferencia. Entonces, déjenme, vamos a ver qué sigue acá. A ver, léame, por favor, Amílcar Daniel. Por último, es importante aclarar que estas reacciones revisadas en este capítulo son realizadas con alquenos y alquinos aislados. Con enlaces conjugados no funcionarían igual. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que puedo tener alquenos conjugados cuando tengo un alqueno sí, uno no, uno sí? ¿Por qué? Porque eso vamos a ver ahorita con aromáticos que dan resonancia. O sea, aislados quiere decir... Entonces, por ejemplo, lo voy a poner acá. Voy a pasar a la pizarra.
Bueno, lo voy a explicar después. Vamos a explicar lo que les iba a explicar hace un momento. ¿Qué pasó aquí, joven? Se me fue la cámara. Ahorita vamos a ver si se recupera. Bueno, entonces, ahí estaba, jóvenes, ¿ya la miran? Sí. Bueno, entonces, fíjense, pues voy a resumirles lo anterior que me interesaba. Entonces, yo puedo tener alqueno aromático y alqueno no aromático, que sería este. Entonces, fíjense pues, vamos a ver si yo tengo alqueno, pero no sé qué tipo es. Entonces, en el laboratorio hago la prueba. Entonces, ahora se dan cuenta que les agrego primero bromo en tetracloruro. ¿Y qué va a pasar? A ver, ¿qué pasaría? ¿Quién va a reaccionar? Esto es de color rojo. Rojo. Bueno, ¿qué va a pasar? Si es aromático, ¿qué pasa? Si es aromático, ¿qué pasa? No haría pérdida de color. Entonces sigue siendo rojo, ¿sí o no? Y ahora, si es no aromático, ¿qué va a pasar? Se pone incoloro. Se pone incoloro. Eso es lo que mirarían ustedes, ¿se dan cuenta? Pero lo que realmente está pasando, ¿qué es? Que el bromo se está adicionando al doble enlace. En el caso del aromático, como vamos a ver posteriormente, es más estable y entonces acá se estaría adicionando, pero es en posición anti. ¿Se acuerdan ustedes que ya lo vimos que no es zinc? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es de que está perdiendo el color rojo, porque el bromo se está adicionando al doble enlace. Bueno, eso sería una prueba. Bueno, ahora miremos qué pasa si yo le agrego el test de Bayer. Si yo agrego el test de Bayer, ¿qué es lo que pasa? Bueno, entonces el test de Bayer sería permanganato diluido en medio alcalino y de 0 a 5 grados. Permanganato diluido OH 0,5 grados. Bueno, ¿qué pasaría que el permanganato con el aromático? Esto es de color morado. La solución es de color morado. Bueno, ¿qué pasa cuando le echo los aromáticos el permanganato diluido? ¿Qué pasa? Se precipita. No se precipita, reacciona. se precipita. sigue morada, ¿sí o no? No pasa nada. Bueno, normalmente van a ser morada y 2 fases, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa cuando yo le agrego el alqueno no aromático? ¿Qué es lo que va a pasar? Y queda incolora. No. ¿Qué es lo que va a pasar? Se precipita y solo hay una fase. Una fase. Se forma el óxido de manganeso 4 y se forma un precipitado café. ¿Ah? Eso es lo que van a ver ustedes en el tubo de ensayo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Estamos claros o no? ¿Estamos claros o no? Una pregunta, lo que se precipita entonces es el alqueno, ¿va? O sea, No, ¿qué le estoy poniendo aquí? Es el alqueno es. eso, y como lo dijo en 2 partes, pues Ustedes ya ven que también ni con dibujito, ¿va? Porque el alqueno, ¿qué es lo que forma? Forma el glicol, ¿sí o no? Pero el glicol no se mira, ¿va? Sí. ¿Ya? ¿Estamos o no? Sí. Bueno, entonces, ahora, por ejemplo, si yo tengo
tengo este, lo que los voy a poner mejor en... Esas son las pruebas que estamos haciendo. Bueno, si ahora tengo este compuesto, entonces, si yo tengo este compuesto, estos dos compuestos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Si le echo plata, nitrato de plata, ¿qué va a pasar? Este sería el 1 y este sería el 2. En el 1, ¿qué tipo de alquino es, jóvenes? Ahí está el huevo, dice la gallina. ¿Qué tipo de alquino es este? Solo pueden haber dos tipos, jóvenes. Aromático. ¿Ah? Terminal. Terminal. Entonces, ¿y este alquino qué tipo de alquino es? No terminal. Bueno, entonces, eso es lo primero que tengo que ver. Entonces, si yo quiero ver qué tipo de alquino es, entonces este sería alquino terminal y este sería alquino no terminal. ¿Ya? Bueno, entonces le agrego el nitrato de plata, ¿qué va a pasar? Con el primero, ¿qué pasaría? Con el de arriba, ¿qué pasaría cuando le echo el nitrato de plata? Habría precipitado blanco. Sería un precipitado blanco. Eso es lo que a mí me importa que salga el precipitado blanco. Si es el precipitado blanco, quiere decir de que es terminal. Bueno, ¿y qué es lo que se me formó acá? Se me formó la sal con la plata, ¿verdad? Y ahora el de abajo, ¿qué pasaría? Con el de abajo, ¿qué pasaría cuando le echo el nitrato de plata? No pasa nada. Quedaría igual. No pasaría nada, no reacciona, les quedaría, ¿se dan cuenta? Entonces, si yo tengo un alquino, pero no sé si es terminal o no, hago la prueba. Y entonces aquí ya puedo determinar si es terminal o no es terminal y yo puedo escoger la fórmula que es más adecuada. No sé si me van entendiendo, jóvenes. ¿Sí o no? ¿Estamos o no? Y la última prueba que vimos fue distinguir, por ejemplo, un alqueno de un halogenuro, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué le hago? Le agrego ácido sulfúrico concentrado, frío. ¿Y qué pasa con el primero? ¿Qué pasa con el primero cuando le hago ácido sulfúrico concentrado en frío? ¿Qué pasa? A ver, pues chicos, lo acabamos de ver, hombre. Ahí está, miren, ¿qué es lo que pasa cuando yo lo agrego al alqueno? Aquí, cuando yo agrego el ácido sulfúrico, como es iónico, va a ser insoluble en el alqueno y en el cloruro. Pero ¿qué pasa con el alqueno? Pues reacciona, se forma el sulfato ácido y entonces me queda una sola fase. Una fase. ¿Y qué significa? Que es soluble, pues, jóvenes. Eso es lo que significa. En cambio, cuando sea el cloruro de ácido, me van a quedar siempre las dos fases porque no reacciona. Eso es lo que significa, jóvenes. Bueno, entonces eso es importante. Eso se los voy a evaluar ya cuando vamos terminando la unidad 3, que vamos a ver otras pruebas y vamos a hacer determinación de estructuras. Bueno, entonces, y lo de los alquenos, pues cuando estamos hablando de alquenos, digamos, tenemos este alqueno y este alqueno
es aislado. ¿Por qué? Vamos a ver, aislado. Entonces las pruebas que vimos funcionan perfectas. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un alqueno conjugado? Cuenta que este es un alqueno conjugado. Sí, no, sí, no, sí. Entonces vamos a ver que cuando se da este sería un alqueno. Este sería un alqueno aislado. Este sería un alqueno conjugado. Entonces, las reacciones no se dan al 100% como vimos con estos. ¿Por qué? Porque hay movimiento de electrones que vamos a ver con los aromáticos. Mira que se llama resonancia. Entonces, las pruebas se dan cuando son alquenos aislados. Si no, si son conjugados, puede dar algunas desviaciones. Bueno, ¿qué aprendimos? A ver, léame, por favor, Ana Lucía López, por favor. Bueno, ya me compuso su nombre, al fin usted. Bueno, pues. Halogenación con X2 de alquenos y su estereoquímica. Ok. Bueno, luego tenemos... Bueno, miren, jóvenes, espero que ya vayan agarrando onda para ya... Me imagino que la otra semana terminamos la unidad 2, ¿verdad? Para el resumen de la unidad 2, ¿verdad? Que miren, todo trabajo que ustedes entregan a cualquiera debe estar paginado. No puede estar sin paginar. Primero porque uno mira cuántas páginas tiene. Con las páginas uno puede decidir si es mucho, si es poco, o puede tener límite de paginación también. Entonces, la paginación en cualquier trabajo, ya sea de investigación o un resumen como les pedí, debe ir paginado. Por supuesto, lo que no va paginado es lo que es las hojas de trabajo, ¿verdad? Ahí sí no van paginadas. Ahí lo que tiene que ir es que tienen que ir los problemas bien identificados y en orden, eso sí, pero ahí no me importa a mí la paginación. No sé si está claro, jóvenes, o no. ¿Está claro? Andrea, Nicole, léame, por favor. 2. Adición de ácido halogenado HX al doble enlace es reacción iónica. Ok. Vimos la regla Markov-Nikov. A ver, ¿quién se acuerda qué es la regla Markov-Nikov, jóvenes? Que se va a adicionar al más sustituido, al carbono más sustituido. ¿Pero quién? El halógeno. El halógeno. El halógeno o... En general, ¿qué sería? En particular es el halógeno. H. No. A ver, ¿quién es? Eso lo importa. El nucleófilo, jóvenes, porque en el caso de la halogenación, el halógeno es el nucleófilo. Pero, por ejemplo, cuando vimos la hidratación, el nucleófilo era el OH, ¿sí o no? Entonces, por eso debo saber en general, no solamente es un halógeno, no, que es el nucleófilo. Bueno, a ver, léame por favor, Beverly. La adición de ácido halogenado HX al doble enlace reacción radicalar. Ok, vimos que es una adición anti-Markov-Nikov, ¿va? Entonces ahora, ¿a dónde se adiciona el nucleófilo, Beverly? Beverly, ¿sabe o no sabe? No me acuerdo. Bueno, acabamos de ver la Markov-Nikov. A ver, ¿quién sabe? Al menos sustituido. Al menos sustituido, es lo contrario, jóvenes. Se dan cuenta que tampoco yo le estoy pidiendo cosas muy difíciles, pues tengo que poner atención. A ver, a Carlos Ariel, léame, por favor. Es la 4, toca. No, hombre, la sexta. Adición vamos. de ácido. La sexta, sí. Transposiciones de carbocationes. A ver, ¿por qué se dan transposiciones en los carbocationes? A ver, Carlos, ¿se acuerda usted? ¿Por qué No, se dan las... licenciado. Bueno, a ver, ¿quién se acuerda por qué se dan las transposiciones en los carbocationes?
Para encontrar la estabilidad, ¿no? Ok, porque para encontrar carbocationes más estables. Y eso pasa cuando tenemos intermediarios. En el caso de los carbocationes, en el caso de los carbaniones y en el caso de los radicales libres. Entonces, cuando yo tengo un intermediario, se pueden dar transposiciones porque generan intermediarios más estables. Ojo, ¿se dan cuenta? Esos son los detalles que se les pierden, jóvenes, y son los más importantes para poder resolver los problemas. A ver, léame, Carlos Javier. Hidratación de alquenos y alquinos. Ok, ¿se acuerda? ¿Son iguales las dos hidrataciones de alquenos y alquinos o hay diferencia? Carlos, Javier. Yo creo que son iguales. No, a ver, no dan el mismo producto. En el caso de la hidratación de alquenos me da la sustitución de 2 OHs. Y en cambio el alquino, ¿qué es lo que me da, jóvenes? A ver quién se acuerda. ¿Qué es lo que me da la hidratación de un alquino? El acetiluro. No, es acetiluro, es lo que vimos hoy. A ver, ¿quién me dijo otro? Una acetona. Me da una acetona, ¿se acuerdan? Por la tautomería cetoenol, ¿ok? Bueno, vemos la formación de la aloidrina, o sea que sería OH y halógeno. Vimos la sulfatación, que sería la que hace que los alquenos sean solubles. Vimos la oxidación de dobles enlaces, test de Bayer. Vimos la acidez de alquinos, que son los alquinos terminales los que reaccionan, formación de sales. Y resumimos las pruebas de caracterización. Eso fue lo que vimos. Bueno, ¿alguna duda, alguna inquietud, jóvenes? ¿Alguna observación? ¿No saben nada a fin de la huelga de roladores, jóvenes? No, dije. Bueno. Eso es malo. Según dijeron, dice que la iban a abrir, pero a saber, va ustedes. Puro chismes, hombre. Ahorita, ¿qué van a los que viven en el interior de la República, que se van a dejar venir para acá, jóvenes? Tal vez vale la pena, Inge. Si usted cree, véngase después de una vez. Aquí lo esperamos. Entonces, ¿miran la presentación, jóvenes, o no? Sí. Sí. Ahora no tuve que, bueno, ojalá que hayan cambiado eso. Que ahorita no tuve que volver a compartir, no que solo a briefings. Es que así quería yo que saliera todo, porque siempre si no tengo que volver a abrir. No sé. Bueno, entonces vamos ya casi terminando. Esta sería la penúltima unidad, que es la 7, y aquí vamos a ver las reacciones de los últimos hidrocarburos, que son los aromáticos. Se dan cuenta que ya vimos alcanos, vimos alquenos y vimos alquinos. ¿Ahí se acuerdan que hoy hay examen corto, va, jóvenes? ¿O no? A las 8 de la noche los espero. Espero que no me decepcionen ahora con lo que les voy a preguntar en el examen, ¿va? Bueno. Cabal, ¿va? Usted no debería de venir por su cumpleaños. No, hombre, ese va a ser el regalo, el examen, usted. Bueno, entonces... Mi 100 va a ser el regalo. Ese va a ser el regalo que le voy a dar yo. Muy especial. Bueno, entonces, vamos a ver los objetivos de la presentación. A ver, léame, por favor, César Valenzuela. Objetivos. 1. Conocer el efecto de la resonancia en la estabilidad de los compuestos orgánicos. Ok, vamos a ver lo que les decía de resonancia. A ver, léame, por favor, Cristian. 2. Conocer en qué consiste la gran estabilidad de los compuestos aromáticos. Ok, porque fíjense que los aromáticos van a ver, y eso tienen que, se los digo de una vez,
son súper estables. Y vamos a ver por qué. Súper estables. Entonces, si son súper estables, ¿qué significa, jóvenes? ¿Que reaccionan mucho o que reaccionan poco? Que reaccionan poco. Que reaccionan poco. ¿Se dan cuenta que jóvenes que ya le van atinando? Qué alegre, ¿ah, jóvenes o no? ¿Ha pasado por ustedes el curso o no? Entonces, fíjense, como yo les decía, yo estoy contento con ustedes porque, como les dije yo la vez pasada, o sea, primera vez que me contestan la nomenclatura, ¿va, jóvenes? O sea, que quiere decir de que el esfuerzo se está viendo. O sea, ustedes ya están a nivel, los que contestaron esa nomenclatura están a nivel de farmacia. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Y será que se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede, jóvenes? Sí se puede, pues. Bueno, entonces ese es el asunto, jóvenes. Es el asunto de que todos los estudiantes están con las mismas capacidades y habilidades. Lo único es que hay que esforzarse, ¿va, jóvenes? Y entonces yo lo que trato de enseñarles a ustedes es la excelencia, ¿verdad? Entonces, por eso yo soy exigente, me gusta la puntualidad, me gusta, bueno, ustedes se han dado cuenta cómo es mi trabajo, ¿verdad? Yo trato de darles un servicio excelente. No sé si ustedes lo han notado. Llego a tiempo, llego antes, les tengo todas sus tareas, todas sus cuestiones, se las tengo listas ya al programa. Entonces, cuando ustedes ya entraron a la clase, ya tenían su programa, ya tenían lo que era el calendario, ¿verdad? Y entonces, bueno, la música para mí es fundamental. Entonces, tenemos jóvenes que tenemos que tener confianza en nosotros mismos, que somos capaces, ¿verdad? Bueno, a ver, léame, por favor, Débora. 3. Conocer las reglas de aromaticidad. A ver, léame, Dulce, por favor. Conocer los diferentes compuestos orgánicos que pueden presentar aromaticidad. Ok. Entonces vamos a ver primero el tema que es bastante difícil, joven, porque esto les cuesta en farmacia a los ingenieros químicos y a todos les cuesta lo de la resonancia. Por supuesto, con ustedes no les pregunto más profundo porque no les estoy explicando más profundo. Entonces yo ahorita lo que les voy a pedir de resonancia es lo que les explico, ¿verdad? Que no es del otro mundo lo que les voy a explicar. Entonces, lo que ustedes tienen que ser claros es entender esto que les voy a decir. Bueno, entonces, fíjense pues. Vamos a hacer un experimento, ¿verdad? Entonces, fíjense pues, la tesis o la propuesta es que, fíjense pues, la tesis es, voy a poner este ejemplo. Entonces, fíjense pues, este es el benceno, que sería un aromático. Y este sería un alqueno, ¿verdad? Sería un ciclo. Bueno, entonces este sería aromático. ¿Se dan cuenta que es conjugado? Está en la pantalla. Está en el pizarrón. No se mira. Y eso es conjugado. Ahorita, tranquilos jóvenes, ahorita se los pongo. Entonces tengo mi benceno, que sería aromático, y tengo mi cicloalqueno. Lo conjugado, por ejemplo, lo voy a poner acá, ¿sí? No conjugado. Bueno, entonces la tesis es que un alqueno conjugado es menos reactivo que uno aislado. ¿Se dan cuenta que eso sería un tema de tesis, ¿verdad, jóvenes? Bueno, entonces yo digo, bueno, este es más estable que este. Bueno, entonces, ¿cómo lo compruebo? Eso es lo que tengo que ver. Entonces, yo lo que estoy diciendo es con esto, que cuando están conjugados los
alquenos es más estable, ¿sí o no? Y por eso no reacciona. En cambio, los que no están conjugados son menos estables, por lo cual reacciona más rápido. ¿Qué les parece? Entonces, estos son más estables que estos, por lo cual estos reaccionan menos que estos. Esa sería la tesis, o la propuesta, o la hipótesis, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, entonces tengo que ver cómo compruebo que en realidad lo que yo estoy proponiendo es cierto, ¿verdad? Porque acuérdense ustedes que nosotros como científicos debemos probar nuestras tesis, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Pues sí, ¿va? Porque si yo no tengo pruebas, es solo estoy hablando cuentos, ¿verdad? Para uno de científico lo que necesita son las pruebas. Entonces, por ejemplo, en el caso ahorita de lo que estamos viviendo con la pandemia, ¿verdad? Ya ahorita, después del año que pasamos sin vacuna, ¿verdad? El índice de muerte era muchísimo más grande, ¿sí o no? Sí. Sí. Bueno, luego que ya encontraron la vacuna y nos vacunamos, la gente se enferma de COVID, pero no se muere. Entonces, si ustedes son científicos o no son científicos, eso no tienen la capacidad de entender eso. Entonces, ustedes viene un pastor o viene alguien que les dice, miren, las vacunas no sirven para nada. Entonces, ustedes lo que tienen que ver tienen que investigar los resultados, ¿va? ¿Qué dirían ustedes? ¿Estarían de acuerdo con una persona que les dice eso o no? A ver, ¿estarían de acuerdo? No, porque en realidad lo que ha pasado en el desarrollo de la pandemia es de lo que los que están vacunados se han enfermado, pero no se han muerto. ¿Y qué es lo que quiere uno? Pues no morirse, ¿va, jóvenes, o no? Entonces puede ser cualquier persona que le diga a uno, pero uno tiene inteligencia para poder analizar los resultados, ¿va, jóvenes? Especialmente nosotros que somos carreras científicas. Bueno, entonces fíjense pues, vamos a hacer esta prueba de la hidrogenación de alquenos. ¿Se acuerdan que esa ya la vimos? Cuando vimos la estabilidad de alquenos más sustituidos, o sea, lo que fue la prueba de Zaitsev, la regla de Zaitsev. Bueno, entonces ahorita vamos a utilizarla igual para comprobar si la aromaticidad me estabiliza a los compuestos. Entonces, fíjense pues, no es la aromaticidad, no, que es que los alquenos estén conjugados. A eso me refiero. Porque podría ser también uno de cadena abierta que tuviera esto. Entonces, fíjense pues, este tiene 3 alquenos conjugados. Y yo tengo acá esto. Se dan cuenta que aquí están conjugados y aquí estarían aislados. Entonces, según la tesis que digo yo que la resonancia estabiliza o hace menos reactivo, este que está conjugado debería de ser más estable que este que no tiene. ¿Sí o no? Eso sería, puede ser cíclico o puede ser de cadena abierta, no me importa. Pero yo sé que y va a depender también de la cantidad que tenga. No es lo mismo que tenga 2 conjugados a que tenga 3 o a que tenga 4, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo voy a probar con el experimento de lo que es la hidrogenación del alqueno. Entonces, se dan cuenta que la reacción es exotérmica. Quiere decir que el alcano es un compuesto más estable que el alqueno. Y entonces, acá es donde viene lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Entre más estable es el compuesto, ¿dónde va a estar? ¿Más arriba o más abajo? Más abajo. Va a estar más abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que va a emitir menos energía. Entre más inestable es, quiere decir de que va a estar más arriba.
y quiere decir que va entonces a emitir más energía. Entonces se dan cuenta que esa sería la medida de lo que es la comprobación. Entonces, si mi compuesto emite más energía, quiere decir de que es más inestable. Si mi compuesto emite menos energía, quiere decir de que es más estable. Es exactamente lo mismo que vimos cuando vimos la estabilidad de lo que eran los alquenos más sustituidos. Bueno, entonces ahora vamos a ver, ya dijimos que los compuestos conjugados tienen resonancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a ver cuál y vamos a comprobar de que cuando están conjugados van a tener resonancia. Bueno, entonces ahora vamos a analizar eso. Miremos. Entonces, resonancia en términos simples es movimiento de electrones. Entonces, miren acá. Tengo el 1,4-hexadieno. ¿Están conjugados o no están conjugados los dobles enlaces, jóvenes? ¿Están conjugados o no están conjugados, jóvenes? Sí están conjugados. Sí están conjugados. ¿Y cómo sabe usted que están conjugados? ¿Por qué me dice usted que están conjugados? No entiende cuál es el término conjugado. A ver, ¿qué fue lo que les dije yo que estaban conjugados? Cuando había uno sí y uno no. Bueno, y ahí está uno sí y uno no. No, no. ¿Se dan cuenta? Es que eso es el concepto que debo de tener. Acá tengo sí, no, no, sí. Esto no es conjugado. Entonces, miren ahora el dibujo que está arriba. Aquí tengo un alqueno y aquí tengo el otro alqueno. Miren cómo están. ¿Están separados o no? Sí. Entonces quiere decir de que este doble enlace y este doble enlace están aislados. No tienen ninguna relación. Cada uno reacciona por su cuenta. ¿Qué les parece? Ahora miremos. ¿Este alqueno está conjugado o no? Sí, ahora sí. Bueno, ahora, ¿qué pueden ver en el dibujo de arriba? ¿Que ahora reaccionan juntos? No, que reaccionan juntos. No. Bueno, están unidos. Están muy juntos. Que están unidos. ¿Se dan cuenta que aquí los orbitales están traslapados, sí o no? ¿No han visto ustedes conjuntos, pues? Se dan cuenta que aquí estos dos conjuntos están separados. En cambio, aquí estos están unidos. Bueno, ¿y qué implica esto? Se dan cuenta ustedes que como los orbitales P están traslapados, entonces los electrones se pueden mover desde aquí hasta el otro lado. Y estos, si se mueven estos para este lado, estos deben moverse para el otro lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que estos dos dobles enlaces conjugados están funcionando como uno solo. ¿Sí o no? ¿Ya? Están funcionando como uno solo. En cambio acá están funcionando separados. Y miren, pues eso se los pongo como el ejemplo, se los pongo siempre a ustedes, les pongo el ejemplo. Cuando ustedes van a las ferias y van a lo que es el tiro, al patito, ¿sí o no? ¿Han ido al tiro al patito? Sí. Bueno, entonces cuando van al tiro al patito, ¿a qué patito le van a pegar a ustedes más? ¿Al que está en movimiento o al que no está en movimiento? Al que no está en movimiento. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el patito que no está en movimiento? El 1,4 hexadieno. El 1,4 porque no tiene relación. Entonces quiere decir, y cuando digo le va a pegar, sería el reactivo. Entonces, un reactivo va a reaccionar más fácilmente con el primero que tiene los dobles enlaces aislados que con este. Porque acá, ¿qué pasa? Como se están moviendo los electrones desde el carbono 1 hasta el carbono 4, es más difícil que le pegue, ¿sí o no? Entonces, por eso
Fíjense pues, aquí es importante esto. En el caso de los conjugados, los 4 carbonos están compartiendo los electrones. O sea que cada uno tiene un cuarto de los electrones. En cambio, aquí, en este primero, aquí solo estos 2 están compartiendo. ¿Qué les parece? Entonces, aquí tienen un cuarto y aquí tienen un medio. ¿Qué será más estable? ¿Un cuarto o un medio? Cuarto. Un cuarto porque quiere decir que la carga se está distribuyendo en más átomos. Entonces quiere decir que la carga es menor para cada átomo. En cambio acá es mayor porque tiene la carga un medio. Se dan cuenta que un medio es más grande la carga que un cuarto. ¿Está claro eso, jóvenes? Bueno, entonces, ¿en qué compuesto hay resonancia, jóvenes? ¿En 1,4 o en el 1,3? En el 1,3. En el 1,3. Bueno, entonces ahora vamos a ver si quedó claro el concepto. Bueno, ahora miremos este compuesto. ¿Hay resonancia o no hay resonancia? En el de arriba sí. En el de arriba. ¿Y en este? No. No. Ok, ahora miremos otro ejemplo. ¿Hay resonancia o no hay resonancia? Sí. Ok, y ahora, ¿cuál será más estable de estos dos? ¿O son iguales? El de abajo es más estable. El de abajo. El de abajo es más estable porque hay más átomos implicados, por lo cual lo que es la división de carga va a ser mayor. Aquí va a ser un cuarto y aquí va a ser un sexto. ¿Está claro eso, jóvenes? Y entonces, esto también puede darse en ciclos. Bien, aquí estaría conjugado este con este. Y puedo tener uno acá y puedo tener otro acá. Entonces, entre más conjugados haya, más va a ser, más estable va a ser. Por supuesto, esto llega a un límite. Entonces, fíjense pues, en realidad vamos a ver que los electrones se van a estar moviendo en toda esta región. ¿Ven? Acá se van a estar moviendo en esta región. Entonces, después nosotros se llama una estructura, sería un híbrido de resonancia. Entonces, para representar cómo se están moviendo los electrones, sería, porque quito los enlaces pi, porque los enlaces pi son los que se están moviendo. Y en cambio acá no puedo poner eso porque cada uno de los dobles enlaces son individuales. ¿Verdad? Estamos. Entonces, acá el más estable sería este porque tiene 3 dobles enlaces y este sería estable, pero menos porque tiene 2. Este no sería tan estable porque no tiene ninguna conjugación. ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué es más estable el 1,3? A ver si les quedó el mensaje. Porque están compartiendo electrones. Porque están compartiendo electrones. Porque están compartiendo más electrones, más átomos que están compartiendo los electrones, ¿sí o no? Estamos. Bueno, vamos a ver, no sé por qué me está saliendo todo eso horrible así. Bueno, ahora miremos este caso. El caso que ya vimos que había resonancia. Se dan cuenta que aquí esto se los voy a poner de forma gráfica arriba. Miren, eso solo vamos a ver eso porque no vamos a ver más casos, porque hay un montón de casos, jóvenes. A mis alumnos de ingeniería química y de farmacia los pongo a parir con estas cosas. Bueno, entonces miren, pues solo vamos a ver este ejemplo. Cuando yo tengo, porque puedo tener heteroátomos, aquí no vamos a ver heteroátomos.
Aquí tengo dos alquenos que están conjugados, ya vimos, están compartiendo o están traslapados los enlaces pi. Bueno, entonces fíjense pues, este tipo serían dobles enlaces conjugados, carbono-carbono sin carga. Eso es muy importante, sin carga. Entonces, fíjense pues, los dos movimientos que pueden tener los electrones son hacia los extremos, ¿ya? Hacia los extremos. Entonces, acá tengo el extremo rojo, lo puse de un color, y al extremo azul. Bueno, entonces miremos los movimientos. Entonces, si yo agarro el rojo sería hacia la izquierda, miren pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El doble enlace, los electrones se pasan al lóbulo del carbono final. Se dan cuenta que aquí se movieron. Acá están los dobles enlaces como deberían de estar, miren. Entonces luego este se mueve al lóbulo final. Se dan cuenta que ahora la carga le quedó al carbono en el lóbulo final. Entonces aquí pueden ver que el carbono tiene un par de electrones y tiene una carga negativa. Bueno, pero cuando emigraron los electrones, entonces el carbono que está a la par, se dan cuenta ustedes, quedó sin electrones y por eso tiene una carga positiva. O sea que aquí se polarizó el doble enlace. Bueno, ese sería el primer movimiento. Miren pues. Entonces, este carbocatión está conjugado con este doble enlace. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, el sistema lo que hace es de que mueve este doble enlace y forma un doble enlace acá, que sería este que tengo acá abajo. Se dan cuenta que la carga negativa me quedó fija en el lado izquierdo. ¿Ok? Se dan cuenta que aquí está. Porque el movimiento lo generó este movimiento de electrones. Bueno, entonces luego de que se pasó el doble enlace en donde estaba la carga positiva, miren, desapareció. Pero ahora, ¿qué pasó con este carbono de la punta? ¿Qué pasó con ese carbono de la punta? Se volvió positivo. Se volvió positivo porque los electrones que estaban aquí se pasaron para este lado, o sea que aquí le dejaron la carga positiva. Entonces, miren pues, el movimiento de la carga va hacia la izquierda y lo más que puede moverse es hasta donde está lo que es la conjugación. Entonces, la carga se va a estar moviendo hacia la izquierda y la carga negativa queda en la punta y luego la carga positiva se va a ir moviendo hacia la derecha. Aquí ya no puede seguirse moviendo porque ya no hay dobles enlaces conjugados. Ese sería un movimiento. Entonces se dan cuenta que aquí a cada una de esas, de estas estructuras se le llaman estructuras de resonancia. O sea que aquí tengo una estructura y dos estructuras. Movimiento hacia la izquierda. Aquí tengo movimiento hacia la derecha. Miren. Entonces aquí el doble enlace, el enlace, los electrones pi se movieron hacia el carbono este. Se dan cuenta que acá, entonces tengo que la carga negativa quedó en este carbono 4. Pero en el carbono 3, como se fueron los electrones, le va a quedar una carga positiva. Se dan cuenta que aquí quedó otra vez polarizado. Bueno, ahora como este carbocatión está conjugado con este, entonces el doble enlace se mueve para acá, pero al moverse va a dejar a este carbono de la punta con una carga positiva. Entonces se dan cuenta que entonces podemos ver que la carga se puede mover de un lado a otro. En un tiempo va a estar la carga negativa en este extremo y en otro movimiento va a estar en este otro extremo. Entonces, fíjense pues, quiere decir de que las cargas los electrones se están moviendo. Y acuérdense ustedes que lo que son las reacciones es precisamente la formación de cargas. Bueno, entonces aquí tengo otras dos estructuras de resonancia. Entonces, ¿cuántas estructuras de resonancia tengo al total? Tengo 4 y 5 con la original. Bueno, entonces, fíjense pues, el efecto de movimiento de las cargas o de los electrones hace que sea más difícil que reaccione, porque ya sea el electrófilo o más bien sería el electrófilo, no sabe por dónde
lo van a atacar, ¿verdad? Porque, fíjense, pues se dan cuenta que aquí quedó carga negativa, aquí quedó carga negativa, entonces no saben por dónde le van a atacar. Entonces, eso hace que sea más estable. Bueno, entonces, ¿cuál sería el efecto de la resonancia en la estabilidad? ¿Qué dirían ustedes? ¿La aumenta o la disminuye? La aumenta. La aumenta, ¿por qué? Porque la carga está compartida. En lugar de estar compartido por 2, está compartido por 4 en este ejemplo, porque tengo 4 electrones implicados. Bueno, ¿cuál sería el efecto de la resonancia en la reactividad? ¿Sería mayor o sería menor? Menor. Sería menor porque la estabilidad y la reactividad son contrarios. Bueno, ¿quién generaría más energía al hidrogenarse? Entonces, uno que tenga resonancia o uno que no tenga resonancia. ¿Quién generaría más energía? El que no tenga va a ser más inestable, por lo cual va a generar más energía. ¿Se dan cuenta? Bueno, no sé si hay alguna duda, jóvenes. Ahora vamos a hacer el experimento. El experimento, pero teórico, ¿eh? Bueno, ahora miremos. Aquí tengo esta tabla de hidrogenación. Desgraciadamente no lo puedo hacer así como en el curso normal, porque en el curso normal lo que hago es de que pongo el cuadro en la pizarra, ¿va, jóvenes? Bueno, sí podría porque tengo un proyector, pero ¿qué voy a poner proyector? Bueno, entonces fíjense pues. Lo primero que tengo que poner, miren jóvenes, siempre en química en general, lo primero que tengo que poner son las estructuras o las reacciones químicas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ponerle, miren pues, porque miren, eso es lo bonito de la ciencia, jóvenes. Lo bonito de la ciencia es de que yo aquí voy a armar mi... ¿Qué pasó? Yo voy a armar mi experimento. Miren ustedes qué bonito eso. No sé qué está pasando con esto. Bueno, aquí tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, ahí tengo mis estructuras. Payasa. Bueno, entonces tengo mis estructuras. Entonces, bueno, lo primero que tengo que poner son las estructuras, ¿verdad? O las estructuras. Entonces, la del 1, ¿qué sería? Es eteno. 1 sería eteno. CH2, CH2. Bueno, la 2, ¿qué sería? Propeno. Entonces, en este caso, se dan cuenta ustedes, bueno, que ahí no importa cómo esté. Entonces sería CH2 doble CH, CH2. Esa sería mi propeno. Luego tengo butadieno. Entonces, butadieno serían 4. Lo voy a poner mejor así más fácil. 1, 2, 3, 4. Entonces, tiene en 1 y tiene en 3. Bueno, ahora miremos la 4. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Sería 1 pentadieno. Y ahora tengo la quinta, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería 1, 3 hexadieno. Y la última, se da cuenta que aquí estamos trabajando con cadena abierta. Sería siempre hexadieno. Entonces, se dan cuenta ustedes de que tengo un alqueno, tengo dos alquenos. ¿Están conjugados o no están conjugados? Sí, sí lo están. ¿Están conjugados o no están conjugados en la 4? También están. Sí, están conjugados. ¿Están conjugados en la 5? ¿Y en la 6? También. Bueno, entonces, ahora, según mi tesis, ¿cuál es el que debe ser más estable de todos? El 6.
El 6. ¿Por qué no el 5? ¿Por qué no el 4? ¿Por qué no el 3? Porque la carga es... Comparte menos la carga. ¿Cómo así? Pero no me dicen Pues está conjugado, pero tiene más dobles enlaces, ¿no? Ok, ahí vamos más claro, sí, porque lo que dice usted está bien, pero tiene que explicarme más. Porque lo que habíamos dicho es que este tiene 3 dobles enlaces conjugados, este tiene 2. Quiere decir de que este hay más átomos que comparten la carga que este. Aquí compartirían 4, aquí compartirían 6, aquí compartirían 4 y aquí compartirían 4. No sé si me explico, jóvenes. Entonces, siempre cuando explican ustedes algo, tienen que explicarlo claramente, porque no solamente decir una idea así al azar, ¿verdad? Puede ser de que tengan la idea básica, pero no la han desarrollado. Acuérdense, jóvenes, que por eso siempre nosotros, miren, nosotros cuando somos profesionales, la actitud que debemos de tener siempre en cualquier reunión, en cualquier congreso, en cualquier lado en que estemos, debemos ser mesurados, ¿me entienden? O sea, debemos mejor escuchar que hablar así a la loca, ¿va, joven? No sé si me explico. Bueno, entonces ahora analicemos esto. Por supuesto, aquí estamos en confianza y no hay clavo. Yo les estoy enseñando. Entonces, aquí no debe haber ningún clavo para que ustedes expresen sus ideas. Pero ya cuando están trabajando ya con otras personas que no conocen, ¿verdad? Ahí sí tienen que tener mesura o tienen que tener medida con lo que hablan. Bueno, entonces, miren pues, según la tabla esta, yo medí y resulta que la energía que me está dando el alqueno es 32.8. Bueno, entonces yo digo, bueno, esta es mi unidad. Esta es mi unidad. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Pues supuestamente aquí tengo uno, todos me deberían dar 32.8. Así es a veces de cerrado el entendimiento. Bueno, entonces todos me dan 32.8. A estos que tienen 2, ¿cuánto me van a dar entonces? ¿Cuánto me darían estos que tienen 2? Entonces, fíjense, pues, bueno, vamos a poner la tabla. Esto que está acá es lo que observamos. O sea, lo que observamos en el experimento. 30.1 sería para el de 1. De ahí se dan cuenta que este me salió 57.1. Este me salió menos 54.1. Este me salió menos 54.1. Y este me dio menos 83.1. Es el dato experimental. Se dan cuenta que todas son exotérmicas. Bueno, ahora vamos a ver. Yo digo, bueno, yo vengo y digo, este sería el teórico. ¿El teórico qué significa? Bueno, quiere decir de que todos los que tengan 1 van a tener el valor de 32.8. Entonces, de este esperaría yo un 32.8. ¿Verdad? Ahora, de este, como son 2, ¿cuánto esperaría entonces? 65.6. 65.6, ¿ok? Y ahora de este que son 2, pues igual, menos 65.6. Y este menos 65.6. Y este que tiene 3, ¿cuánto debería esperar? Menos 98.4. Menos 98.4. Entonces, ahí viene lo que espero y lo que obtengo. Se da cuenta que nosotros como científicos lo que nos interesa es lo experimental. Bueno, entonces ahora comencemos a analizar. Fíjense pues, ni cumplió con este que tiene 1. Se da cuenta que salió un poco menor. Bueno, pero aquí después nosotros de saber química orgánica sabemos de que este grupo, este CH3, está dando un poco de carga y por eso es de que no le sale 30.1. Pero digamos en términos absolutos, digamos que sí está cumpliendo, ¿eh? Pero ahora miremos con el 3. Miren con el 3, ¿cómo me salió el valor? Diferenciado. Bueno, ¿cómo me salió? Yo sé que es diferente, pero ¿qué?
Más grande, más pequeño. ¿Qué me salió? Más pequeño. Bueno, entonces, ¿qué significa que sea más pequeño de lo esperado? ¿Qué significa? A ver, pues chicos, ¿qué significa eso? El error experimental. No, no significa eso. A ver, ¿qué significa? ¿Qué es la tesis que estamos probando? ¿Cómo nosotros estamos diciendo que los que están conjugados van a ser más estables? Bueno, entonces, ¿qué pasa con esos? ¿Deben emitir más energía o menos? Menos energía. Bueno, entonces, se da cuenta que aquí nuestra tesis la estamos probando. 65.6, 57.1. Entonces, ¿qué quiere decir? La diferencia es 8.5. Entonces, este 8.5, ¿a qué se debió? Esa diferencia de 8.5, ¿a qué se debió? A ver, pues, jóvenes, me imagino que les toque hacer tesis, jóvenes. La diferencia entre experimental y teórico. Bueno, pero ¿qué significa? Pues lo acabo de decir. Bueno, ¿es 8.5 más estable o menos estable? Es más estable. 8.5 más estable. Bueno, ¿y eso qué implica? ¿Está estabilizando o no está estabilizando la resonancia? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, porque yo esperaba 65.6, obtengo 57.1, más bajo, y estos están conjugados. Esto me podría explicar que esos 8.5 más estable es debido a la resonancia. Miremos en el siguiente, ¿cuánto me sale? La diferencia. 11.5. 11.5. Más estable. Entonces, fíjense pues, aquí hay otro factor, porque no solamente, aquí supuestamente les debería dar 8.5 o no. Correcto. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pero acuérdense que estos dos compuestos no son iguales. Estos compuestos, se dan cuenta, este compuesto tiene este grupo de más, igual que pasó con este de aquí arriba. Entonces, este grupo que está acá va a dar carga, por lo cual este resultado no puede ser igual que el otro. Pero ahora miren este con estos ya son más parecidos, solo que acá el grupo que está donando es más grande. ¿Cuánto sale la diferencia ahí? ¿Cuánto sale la diferencia ahí, hijo? 11.5. 11.5 igual. Entonces, fíjense, pues aquí sí es más lógico que me salga lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí tengo un grupo sustituyente, en este caso es un metilo, es un etilo, pero el efecto es más o menos parecido, entonces me dio la estabilización igual. Pero ahora, digamos, bueno, dijimos, bueno, aquí hay una diferencia, pues ahí tenemos que meter más teoría. Ahora ¿cuánto es la diferencia? 15.3. Ok. 15.3. ¿Sí? Sí, 15.3. ¿Seguro es 83.1 menos 98.4? Y medio 15. 15. Entonces, se dan cuenta que comprobamos nuestra tesis también, ¿verdad? ¿De quién esperábamos que fuera más estable? ¿Quién esperábamos que fuera más estable? El 6. El 6. Y se dan cuenta que en efecto es el más estable. Esperábamos 98.4 y obtuvimos 83.1. La diferencia es 15. Es más alta que que tiene cualquiera de estos que tiene 2. Entonces, en este caso, pues ya vamos confirmando lo que nosotros pretendíamos. Cuando hay conjugación, hay estabilización porque hay resonancia, que fue lo que vimos anteriormente. Porque hay resonancia cuando los están conjugados porque los orbitales P están traslapados, ¿sí o no?
Bueno, entonces, fíjense pues, ese fue el experimento que hicieron para comprobar esto. No sé si hay alguna duda, joven. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, entonces, fíjense pues. Ahora vamos con el otro experimento. ¿Y alguno de sus profesores usa pizarrón o no usa pizarrón? Bien, el ingeniero Teo. Que tiene matemática, ¿no? Sí, física. Bueno, entonces, fíjense pues. ¿Y será que es bueno usar el pizarrón o no? Creo que se entiende. Sí. Bueno, Si entonces es miren con buena pues. cámara, sí. ¿Ah? Si es con buena cámara, sí. Pues Por eso es, ejemplo, usted. eso es lo que hay que mejorar uno. Man. Miren, yo que no estoy contratado, no que estoy siempre estoy por contrato. A los profesores que ganan tanto dinero, ustedes ahí en la USAC ganan un montón de dinero, ¿eh? Y no quieren invertir en comprar su cámara, en tener mejor internet. Dicen, es que eso no lo tiene que pagar la U. ¿Se dan cuenta cómo se vuelve uno de comodón? Entonces, yo estoy trabajando en función de darles un buen servicio a ustedes, ¿o no? ¿Qué se siente ganar 15,000 quetzales al mes, Inge? Imagínate. Y a mí ni siquiera me han pagado enero y febrero todavía. Bueno, pero así es la realidad, jóvenes. Entonces, y ni siquiera tienen computadora, jóvenes, están peleando porque miren, yo no uso la computadora de la universidad porque yo sé que esas computadoras son una lata, ¿sí o no? Están atrasadas y yo siempre he tenido dentro de mis presupuestos comprar una computadora cada 3 años. Porque todavía la computadora se va haciendo vieja, ¿sí o no? Igual que uno. Correcto. Bueno, ahora miremos el otro cuadro. Entonces, jóvenes, debemos de ser excelentes en lo que hacemos, jóvenes. Yo no es que me crea Tarzán. Lo que a mí me gusta dar clases, jóvenes. Yo no sé si ustedes sienten que me gusta dar clases o no. Bien, Lick, se le nota que sí. Bueno, entonces miren, ahora vamos a analizar el ciclo. Entonces miremos la primera, que sería el 1 ciclohexeno. Sería ese. ¿Ok? Y de ahí tengo el 1,3. Es que fíjense ustedes, si uno está trabajando en una cosa y no le gusta lo que está trabajando solo porque no tiene otra cosa que hacer, en realidad está uno mal o no. ¿Qué dicen ustedes? A mí me gusta enseñar. Es un privilegio que me ha dado Dios enseñarles a ustedes y ser buenos profesionales. Bueno, entonces miren, pues ahí tengo 1, que sería como quien dice, así como vimos el anterior, sería mi base. De ahí tengo 2, están conjugados, y tengo 3 que están conjugados, que sería el benceno, ¿va, jóvenes? Bueno, entonces ahora miremos cuánto es el valor teórico. El valor teórico sería menos 28. No, pero no es el teórico, no es el experimental, disculpen, 28,6. ¿Cuánto tengo el 1,3? Menos 54,9. ¿Y cuánto tengo en este? Menos 49,8. Ok, bueno, entonces, fíjense pues, ¿qué espero yo del experimento? ¿Cuál es el que me tiene que salir más estable? ¿1, 2 o 3? 3. 3, porque tiene 3 y 3 conjugados. Este tiene 2 y este no tiene ninguna. Bueno, entonces yo hice este experimento con este para ver si tiene relación con la estabilidad, la conjugación o no, ¿verdad? Bueno, entonces, lo mismo que hice anteriormente. Ahora miremos el teórico. Entonces, el teórico para este sería 2 veces este. ¿Cuánto sería entonces el... Perdón, aquí estoy mal.
Este sería experimental y este sería el teórico. Entonces, el teórico para este, ¿cuánto sería? Tiene 2, sería 28.6 multiplicado por 2, ¿sí o no? ¿Cuánto sale eso? 57.2. 57.2. Bueno, y ahora, fíjense que en el cuadro lo que tiene entre paréntesis, ¿qué será, jóvenes? Porque este es mi compañero, este es un amigo que da clases ahí en San Carlos. Ahora está en Estados Unidos. El teórico si no fuese ciclo. Sí, el teórico de la cadena abierta, eso es. No sé por qué lo puso él ahí, pero bueno, yo como escaneé la cuestión, ¿va? Y ahora para 3, ¿cuánto me debería salir el teórico? ¿Cuánto me tiene? Menos 85.8. 85.8. Bueno, entonces van a ver aquí la sorpresa que se llevaron los que estaban haciendo este análisis. Bueno, entonces ahora aquí, ¿es más estable o menos estable que lo esperado? Más estable. Más estable o que es menor. Bueno, entonces ahora, ¿cuánto es la diferencia? 2.3. 2.3. Bueno, ahora aquí, ¿es más estable o es menos estable? Mucho más estable. Es mucho más estable. ¿Cuánto sale la diferencia? 36. 36, jóvenes, miren. ¿Qué les parece? Cuando yo estaba haciendo el experimento y me sale 36 porque me estaban saliendo valores de 100, de 10, ¿verdad, jóvenes? Y me sale 36. Yo me caigo ahí de la cama, ¿ah, jóvenes? Entonces, ¿qué pasa? Este compuesto es estable, superestable, superinestable. ¿Cómo sería el benceno? Superestable. 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 Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Reacciona con facilidad o reacciona difícilmente? Reacciona difícilmente. Reacciona difícilmente. ¿Se da cuenta que con esto que explicamos es una tesis o no? Y por supuesto aquí podíamos seguir investigando, entonces por eso comienzo a probar con otros. Eso es lo que hacen los científicos, ¿no? Hacemos los científicos. Comenzamos a probar con otros compuestos y miramos si es igual la tendencia. Eso es lo que a mí me llama la atención de la ciencia, joven. No sé si a ustedes es eso, ¿va? Ustedes con la agronomía, yo con la química, ¿va? Probando variedades mejoradas, etcétera, etcétera. Miren, lo malo a veces de nuestro quehacer como científicos y como humanos es de que trabajamos a un nivel muy fundamental. Entonces nosotros nos alegramos con esto, pero esto en realidad para lo que es la evolución del planeta no es nada, ¿va, jóvenes? ¿O qué piensan ustedes? ¿Evolución de la ciencia o del humano? No, del planeta como tal. Ah, entiendo. Es mínimo. Es nada, porque digamos a nivel de planeta estamos hablando de lo que es el equilibrio entre lo que es la atmósfera, la tierra, estamos hablando también equilibrio químico, cosas que ni siquiera nos imaginamos y resulta que nosotros somos los que dominamos en la tierra. Imagínense por qué estamos como estamos. Nuestra visión es tan pobre, tan baja, y nosotros estamos decidiendo qué se hace en el planeta. ¿Ustedes piensan que eso es lógico? ¿Eso nos llevará a un buen camino? No, no es lógico. No nos está llevando a ningún buen camino. Estamos autodestruyéndonos al destruir nuestro planeta. Seguimos con guerras estúpidas, con intereses capitalistas de dinero, con consumismo, todas esas cosas que van a destruir nuestro planeta, jóvenes, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, lo van a destruir. No estamos pensando en los animales, en las plantas, en lo que es el agua. Todo eso nos viene del norte, jóvenes. Miren,
con ganar al capitalista lo que le interesa es ganar hoy y mañana saber si van a estar vivos, saber si van a poder disfrutar su dinero. No sé si ustedes han visto una película que pasan ahorita en Netflix que se llama No mires arriba. Sí, ya. Se dan cuenta de la estupidez de la humanidad, ¿no? Y así ¿Es cierto eso o no? Obvio, es cierto. Nos manejamos solo con los medios, jóvenes, solo que nos dicen, imagínense, miren, yo ya estoy en una situación que con la pandemia me quedó todavía peor, porque yo era súper aficionado al fútbol, a FL, ahorita ya no me importa nada, no me importa el mundial, no me importa nada de eso. Eso que nos trae a nosotros de beneficio a nivel personal o a nivel de mundo, ¿nos trae algún beneficio? No trae ningún beneficio, jóvenes. Es una droga que nos está cambiando la visión y gente aprovechada se está enriqueciendo, ¿verdad? Ahorita que hay que comprar una tele de 50 para ver los partidos. ¿Y qué me importa que quede Brasil, que quede el que quede? No me importa. Y así en Guatemala somos tan tontos que preferimos el fútbol y mientras tanto nos están robando todos los políticos, jóvenes. Es que es una estupidez, ¿sí o no? Entonces, fíjense, yo si era al tenis, todo, a mí, yo solo viendo deporte esta hora ya no miro nada y ni me interesa. Bueno, entonces, ¿aprendimos algo, jóvenes, o no? ¿Qué les pareció nuestra tesis? Bueno, miremos un resumen, pues miren, ahora aquí se va a ver gráficamente lo que es el efecto de la resonancia. Solo déjenme ver porque no me está pasando para acá esta cosa, ¿usted? Ahí está. Bueno, entonces miren, pues acá tengo el cicloalqueno, tengo el 1,3, el dialqueno, el dieno, y tengo el aromático. Miren, pues. Ahora, aquí tengo en términos gráficos. Fíjense, pues, esto es una forma en la cual ustedes presentarían sus resultados, porque es mejor, digamos, presentar una tabla. Bueno, primero, lo mejor es presentar una gráfica, presentar una tabla, y de último, lo que es lo escrito, porque una gráfica me da más información que una tabla. Una tabla me da más información que lo escrito, pero yo debo saber interpretar eso. Entonces, miren, pues acá tengo el dibujito. Acá tengo el cicloalqueno más hidrógeno observado 28.6. Ese sería mi estándar. Bueno, ahora para el doble, y está conjugado, se dan cuenta que el observado 55.4. El que yo esperaba era el doble de 28.4, que era 57.2, que es el calculado. Entonces, la diferencia es 1.8. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que este que está conjugado es 1.8 más estable de lo esperado. ¿Y a qué se debe eso? A la resonancia. Ahora miremos con el aromático, que resultó una cosa súper rara y súper bonita, pues, porque lo raro es miren, los errores, los problemas son los que nos hacen progresar. Entonces, acá resultó, y miren ahora la diferencia. El calculado era 85.8 y nos salió 49.8. La diferencia era de 36. Entonces, quiere decir de que en realidad la resonancia que tiene un benceno, vamos a ver después, que tiene varias cosas que lo hacen más estable de lo esperado. ¿Se entiende con la gráfica, jóvenes, lo que vimos con la tabla? Sí. Bueno. Entonces, luego de eso, yo hago mi gráfica de barras para que miren los que están revisando mi tesis, que miren la diferencia, ¿va, jóvenes? Miren la diferencia del benceno. Es increíblemente más estable, ¿verdad? Por supuesto, después de eso comenzaron todos los estudios para ver a qué se debía de que el benceno fuera tan estable. Y vamos a ver esas cosas, las vamos a analizar. Bueno, vamos a ver las representaciones del benceno. Acá tengo el benceno,
¿Se dan cuenta? Tiene los 3 dobles enlaces conjugados. Entonces, fíjense que acá, si se dan cuenta ustedes, se pueden mover los dobles enlaces dentro del benceno. Se dan cuenta que acá está el alqueno, pero en esta otra, el alqueno está en el de la par. Y cuando se mueve para este lado, también el de abajo. Se dan cuenta que ahora no está ahí, no que está abajo, y este también. O sea, ¿qué quiere decir de que están dando vueltas? Miren la representación electrónica. Acá lo rojo significa, se dan cuenta que el anaranjado, pues, está parejo. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que todos los átomos de carbono tienen igual cantidad de electrones. Ahora vamos a ver lo que es el híbrido de resonancia. Entonces, el híbrido de resonancia para el benceno, lo vamos a ver aquí. Bueno, se los voy a poner porque es que ahí no se los puse. Entonces, el híbrido de resonancia. ¿Se dan cuenta ustedes que habrían dos estructuras de resonancia? Tenemos el doble enlace. Cuando ponemos estructuras de resonancia, ponemos doble punta. Entonces, ahora, en lugar de estar acá, estaría en este. En lugar de estar acá, estaría en este y estaría en este. ¿Se dan cuenta que cambia? Bueno, entonces, eso es lo que va a hacer de que el doble enlace esté como un carrusel, esté dando vueltas. Bueno, entonces, ¿cuál sería la estructura, el híbrido de resonancia? El híbrido de resonancia tendría que ser una punteada redonda. Híbrido de resonancia. Y normalmente en los libros, por eso es que ustedes cuando miran el benceno, es un círculo. Entonces, ¿qué significa? Significa que los dobles de enlace no están localizados, no que están dando vueltas en todo el ciclo de 6. ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, ¿Estamos bien o no? Sí. Bueno, entonces, fíjense pues, ya sabemos de que los carbonos van a tener una hibridación sp2, que van a estar en un mismo plano, y por eso la molécula del benceno es plana. Y en lo que es los orbitales p no hibridizados van a formar el enlace pi. Se dan cuenta que aquí están los lóbulos arriba y están los lóbulos abajo. Entonces les digo, jóvenes, que bueno, no miramos tanto en esto, ¿verdad? Yo lo único que quiero dejarles claro es de que cuando hay resonancia, o sea, cuando hay conjugación, va a ser más estable. Entonces, fíjense, pues, en realidad, el doble enlace es como estas donas, miren. Ya es un círculo completo, no es que estén separados. Así se representa. Acá está también, miren, ponen una como dona. Se dan cuenta que uno tiene positivo y el otro tiene negativo. Y eso puede cambiar. Si arriba tienen negativo, abajo tendrían positivo. Acá tienen otra vez, miren, el doble enlace es doble enlace pi gigante. ¿Por qué? Porque está todo unido. Así se le llama, pi gigante. Bueno, para terminar, vamos a ver las ideas principales del benceno. A ver, léame, por favor, Diego o Alejandro. Ideas principales del benceno. Es inusualmente estable, tiene un calor de hidrogenación de 36 kilocalorías dividido mol. Ok. A ver, léame, por favor, Dulce Nayeli. Eddie Mauricio. Es plano y tiene la forma de un hexágono regular. Todos los ángulos son de 120 grados y todos los enlaces carbonos tienen una longitud 139 pm. Que son picómetros. Bueno, ¿se dan cuenta ustedes? ¿Será que han ido mejorando la lectura, jóvenes, o no? ¿Qué han sentido ustedes? ¿Han mejorado en la lectura o no? Sí. Bueno, eso es parte también de lo que les estoy enseñando a ustedes. Bueno, a ver, léame, Erika, por favor. Es un híbrido es un híbrido de resonancia cuya estructura es intermediaria entre dos estructuras de líneas de enlace.
Ok, se dan cuenta que por eso puse el círculo. Normalmente pongo el círculo lleno, pero puedo ponerlo también con punteado. Eso significa el híbrido de resonancia. A ver, léame por favor, Gabriel. Es una molécula conjugada cíclica. Ok, es una molécula conjugada cíclica. Ojo con eso. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes, como de 2 horas. Vamos a salir antes. ¿Qué les parece? Gracias, licenciado. Bueno, pues entonces un fuerte abrazo a todos. Ahí se vacunan los que no se han vacunado. Y nos vemos el día... Bueno, hoy nos vemos a las 8. Ahí se acuerdan que a las 8 menos 5, ahí están listos para recibir el examen. Nos vemos en la huelga, Lick. Bueno, ahí nos vemos pues. Ahí vamos a irnos disfrazados. Se cuidan pues, jóvenes. Un abrazo a todos. Feliz tarde, Lick. Nos vemos. Se cuidan pues, chicos. Nos vemos. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Chao. Feliz tarde. Pilas pues, chicos, pilas.